episodio de Hablemos de Todo, hoy en un nuevo formato. Vamos a hablar de cosas que de verdad ya desde el vamos me da escalofríos. Y tenemos un invitado increíble. Nos vamos a ir desde El Salvador a México. No, lo que van a vivir hoy es increíble. No estoy sola, por supuesto. El micrófono, digo, el auricular nos delata DJ Play. Está un poquito corto, ¿no? Mirá, estamos ahí como gigantes. Pero bueno, era la primera vez que hacemos una llamada así internacional. Sí. Entonces estábamos probando y bueno, lo pudimos hacer así. Claro, bueno. Y agradecerle desde ya a nuestro amigo Fefucho, que estuvo acá en la parte de atrás de la logística junto a vos, Play. Se puso la 10. Ahora sí, yo les quiero contar, ya lo vieron en el título, vamos a hablar de cosas paranormales. Pero específicamente sobre dos cosas que yo sé que a ustedes como a mí nos encantan. Vamos a hablar primero de la Ouija, la popular Ouija que, sí, yo tengo que admitirlo, de chica lo jugué al tablero, pero hice trampa. Como también jugué a la copa y tantos otros, María Sangrienta y tantos otros juegos que teníamos. Y además vamos a hablar de ovnis. O sea, no. Hoy de verdad se tienen que quedar acá y ya le vamos a dar la bienvenida a él. Estamos con José Manuel Marroquín. Él es doctor de Derecho en Ciencias Jurídicas, no tiene absolutamente nada que ver, pero es especialista en estos temas y nos vamos a ir hasta México. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ale? Un saludo para vos y para tu bella audiencia y un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, realmente es un placer y desde ya, perdón, sé que estuviste esperando, nosotros estábamos súper ansiosos por conectarnos con vos. Es la primera vez que hacemos una llamada internacional con toda la logística que eso implica, así que de verdad, gracias. Vamos a arrancar porque la chisma va a estar sabrosa. Primero que nada, José, ¿cómo te metes en este mundo primero de la Ouija? ¿La jugaste? Y también, por favor, explícanos, porque hay muchísimas teorías, ya a lo largo de la historia, de lo que significa la Ouija como elemento de conexión con otros seres. Sí, cabalito, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos energía. ¿Qué es lo que nos ronda o nos atañe? Hay mitos sobre la vida y la muerte, tanto que en antiguas culturas como los egipcios se habla sobre la vida y la muerte. Tendemos a satanizar quizás un poco el tema por el desconocimiento, pero ¿qué es lo que sucede? Realmente no estamos solos en este plano astral. Nosotros tenemos un plano astral como seres vivos, pero sobre todo siempre nos hablan del cielo, del infierno, y no sé si vos has escuchado hablar del bajo astral. Sí, por supuesto. Y decime algo, sácame una duda, José. Las personas con las que nos conectamos a través de la Ouija, que ya vamos a hablar también del funcionamiento y todo esto, ¿son personas que están en el bajo astral, es decir, en el limbo? ¿Como que se encuentran en el medio? Fíjate que es un tema muy interesante porque realmente te podés encontrar con un ser, un espíritu del bajo astral, o inclusive hasta un demonio, porque recordemos que estos juegos son prohibidos y que no sabemos con quién realmente nos estamos comunicando, qué intenciones, pero sobre todo esclarecer el mito de que una vez que vos terminás de tener sesión con el tablero Ouija, dejas una puerta abierta, que nunca se cierra. Hay muchas reglas, una de ellas es no preguntar cuándo vas a fallecer. 2, algo sobre tu futuro. Y 3, sobre el amor. Se dice que si preguntas algo del amor, te irá mal de por vida. Solamente un mes tendrás lo que querés con la persona, pero realmente ya no habrá nada porque no se puede interferir en estos asuntos. Realmente hay un cachimbo de mitos al respecto, justamente experiencias. Hoy en día con el internet escuchamos relatos, podcasts, pero ¿qué es lo que sucede? Y te preguntarás cómo es que conocemos este tema. Aquí en However Never nos damos a la tarea de investigar. Yo he tenido sesión con el tablero Ouija en cementerios a plena luz del día y en un bosque en la noche.
¿Qué es lo que busco con romper toda esta logística que nos ha vendido Hollywood o las historias de terror? Claro. Que vos te des cuenta que estoy en un espacio abierto donde yo no puedo manipular nada, no hay un hilo, no hay un imán, y sobre todo esclarecer un mito. Se habla de que a las 3:30 de la madrugada se abre la puerta del Averno, del infierno. Déjame decirte que la actividad sobrenatural se puede dar a cualquier hora del día, y que inclusive ahorita nosotros podemos estar acompañados de espíritus, pero no los podemos percibir. Ay, no, qué miedo, José. Me está dando miedo. Ahora, por favor, contame cómo nace tu curiosidad por la Ouija. Me decís que, bueno, tuviste varias sesiones de la Ouija. ¿Con quién lo hiciste? ¿Estuviste acompañado? ¿Cuántas personas también pueden participar? Porque uno lo ve y desde siempre te dicen como que es un juego, pero en realidad nos estamos metiendo en un lugar en donde quizás puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Sí. Y lo decías, lo importante es hacerlo al aire libre, porque si no, te puede quedar esa energía que bueno que conectes en tu casa y después, ¡ay, Dios mío! Cabalito, ¿qué es lo que ha pasado? Yo siempre, desde cipotillo, desde niño, como decimos en El Salvador, he tenido experiencias de índole sobrenatural. Lo que busco con Hawaiian Never justamente es de que las personas se acerquen y vean que de este lado también sucede, porque muchas veces tenemos miedo de contar lo que nos pasan por la forma en cómo nos van a tomar o juzgar malamente. Claro. Al tener sesión yo con el tablero Ouija, va a ser algo muy interesante. Mi tablero Ouija yo no lo compré en ningún lugar de internet, ni en ningún establecimiento. Yo mismo lo fabriqué. Fue un lugar donde venden madera, pedí las medidas, de ahí fui con un carpintero para que me hiciera justamente el oráculo, que le llaman el puntero también. Sí. Y justamente con un plumón permanente comencé a detallar el abecedario. ¿Qué sucede? Yo juego esto justamente con un familiar. Le digo, hey vos, ¿me acompañás? Vamos a tener una sesión con el tablero Ouija. Le digo, tómatelo con respeto. ¿Qué es lo que pasó? La primera vez que nosotros tenemos sesión con el tablero Ouija, fue nada más mi familiar, mi papá, que era el camarógrafo en aquel entonces, y un servidor. Estamos al aire libre en un bosque que se llama Chapultepec, que está aquí en la Ciudad de México. Pero fíjate que comienza a suceder algo muy interesante. Comenzamos nosotros a poner nuestros dedos sobre el puntero y el puntero se comienza a mover solo. Rompemos un tabú y lo clásico, ¿vos lo estás moviendo? No, puya, yo no estoy moviendo nada. Claro. Y comenzás a sentir una característica muy especial que quizás te has de preguntar, ¿cómo te das cuenta que estás entrando en contacto con el más allá? Ay. La señal de escalofríos. En parte, muy buena observación, Ale. Pero sobre todo, comenzás a sentir la planta de los pies sumamente helada. Ay, no, me da... Yo siento siempre los pies helados. ¿Será que en mi casa? Ay, ya me dio miedo. No, pero vos decís que... porque sí, eso siempre te dicen, ¿no? De que cuando estás en presencia de un ser que no esté en este plano terrenal, es como que todo se pone muy frío. Pero mi cuerpo vive frío, ya me dio miedo. Y si tengo algo adentro... No, al contrario, tenés mucha vitalidad y alegría. Que eso es bueno. Ay, quiero espantar, mira, todos los fantasmas. Escúchame, entonces ustedes empezaron a sentir eso, sintieron las plantas de los pies frías y bueno, y esa sensación que cuando estás en presencia de algo es inevitable no sentirla, ¿no? Sí, cabal, comenzás a tener un escalofrío y hasta cierto punto una reacción que tenés después es de que te sentís con ganas de devolver del estómago, con perdón de la palabra, y inclusive te sentís con un sueño como si hubieras corrido el maratón de tu vida. ¿Por qué? No. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos seres vivos, pero un ser del bajo astral o un demonio o inclusive un espíritu ya no pertenece a nuestro plano terrenal, se alimenta de nosotros. Y siempre pongo una metáfora, no sé si conozcas las sagas famosas de Harry Potter. Por supuesto, soy fan. Buenísimo. ¿Conoces justamente El prisionero de Azkaban, los dementores? Sí, que te absorben todo.
Cabal, así tal cual como ves el beso de la muerte o el beso helado que denominan en esta famosa saga, es lo mismo que hacen al conectarse con uno. Pero ¿qué es lo que sucede? Se rompe el paradigma que tenés de decir, se ponen los ojos en blanco, comienzo a temblar, entro en trance. No, para nada, ellos no toman una posesión de tu cuerpo. Todo es mediante tu tablero Ouija. De aquí viene la Juris Fontis, que en latín significa donde emana realmente este conocimiento de lo que se habla. No busques lo que no quieras encontrar, porque vos los estás llamando. Y algo muy importante cabe resaltar, que quizás perdemos de vista, estamos vivos y hay que agradecer esto. Pero, ¿qué me dirías, Ale, que toco madera, que no fuera así, que no estuvieras aquí con nosotros, y vos quisieras hablar con tus familiares, con un ser querido que amás, que querés, y no podés hablar con él? Te sentirías desesperada, ¿no? Porque ya careces de esa vida y de poder tener esa materia, de poderlo tocar, abrazar, dar un beso, explicar tu sentir. Eso es lo que buscan los espíritus, buscan lo que tiene el ser vivo, vida. Ay, no, qué miedo. ¿Y en algún momento, José, te tocó comunicarte con algo que no esperabas, algún demonio? ¿Hay alguna pauta a la hora de, bueno, de establecer nuestras conexiones con la Ouija y con las personas que se encuentren ahí, pero hacerlo de la mejor manera para que eso no suceda? ¿O puede pasar lo que sea en cualquier momento? Puede suceder hasta lo peor. Yo para esto me preparé y quiero aclarar algo. Muchas veces pensamos que tenemos todo el conocimiento. Vos podés ir a una librería, a una biblioteca y decís ocultismo, ¿no? Claro. Pero realmente son libros prohibidos los que se aparecen en un momento oportuno. Para todo esto yo me he ido instruyendo, justamente. Agarré en esos momentos un cuarzo que portaba Matista, justamente, que es como de un color morado. Sí. Y era una protección para las energías. Y curiosamente te voy a decir algo. En las películas nos venden justamente, o dentro de la religión normal, las oraciones típicas. Padre nuestro que estás en el cielo, una oración a la Virgen, que no tiene nada de malo. Pero ¿qué me dirías si te digo una oración que en la vida puedo asegurar que has escuchado? Y que justamente sirve para repeler al enemigo, al contrario, como le dicen en latín, Satán. Ajá. Y sobre todo, esta oración se llama Codois, 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 Adonai Sebayó. Esta oración es antigua, no se conoce realmente, solamente es por aquellos que se profundizan en el tema y sirve para alejar. Pero ojo, esta oración tiene una gran consecuencia. Si vos no estás preparado espiritualmente, puede traerte un daño colateral en donde tengas un desgaste de energía tremendo. Para, José, ¿cómo es la oración y qué significa? ¿Hay una traducción? Sí, la oración es Codois, Codois, Adonai Sebayó. ¿Qué quiere decir esta oración? Quiere decir que estás hablando del nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estás hablándole a Dios, significa dame tu protección, aleja el mal. Tiene demasiadas traducciones, pero recordar que como el idioma es realmente muy específico o particular. Por ejemplo, en el español decís ok y es ok, pero en Estados Unidos puedes decir yeah y puede significar un cachimbo de significados, ¿no? Va teniendo una connotación, pero quizás se desvirtúa un poco. Esta es una oración que a mí llegó a mis manos en un momento determinado y con la cual yo me pude preparar. Pero ¿qué es lo que sucede? O te preguntarás, ¿cómo llega esto a tus manos, no? Justamente tu oración tópica me gustó muchísimo porque decís, es doctor de Derecho, pero pues está en investigaciones sobrenaturales, ¿no? Claro. La pregunta del millón, como dirían. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Yo siempre había tenido experiencias sobrenaturales. ¿Cómo qué, José? ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Ya desde chiquito? Sí, cabal, desde que tengo uso de razón, desde que estaba yo más hipotillo, justamente me pasó una anécdota que yo veía con mi papá. Fuimos a un supermercado, yo tenía como unos 7 años aproximadamente,
mi papá estaba viendo el área de televisores, checando los precios, yo estaba pequeño, y de repente le digo, papá, sos muy grosero, te está hablando una dama y no le haces caso. Mi papá voltea y me dice, uy, es que no hay nadie. Pero, ¿qué es lo que sucede? Afortunadamente, en casa de vos, que es la casa de cada uno y uno de ustedes, siempre hemos tenido el tacto de escucharnos, de hablarlo, y te das cuenta cuando algo que un niño de determinada edad te describe, que es tan preciso, no corresponde a una lógica o un razonamiento de su edad, ¿no? Claro. O muchas ocasiones nos llegó a pasar, inclusive con mis familiares, de que antes de que yo naciera, en la casa de vos, justamente se aparecía un niño. Y el niño, en el que iba a ser mi cuarto, había un juguetero, bajaba los juguetes y los dejaba acomodados. O a mis papás les escondían las cosas y aparecían. Un ejemplo, puedes dejar el reloj sobre tu tocador y de repente aparece en la mesa de la sala de tu casa. Ay, no. ¿Y no te daba miedo? Sí, claro, por supuesto, porque realmente estás indefenso ante algo desconocido. Y justamente al momento en que vos lo querés platicar en la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Y fue muy honesto un sacerdote, no sé si conozcas, que aquí en México se venera muchísimo a la Virgen de Guadalupe. Claro que sí, por supuesto. Perfecto, hay una catedral justamente, o también le llaman la Basílica de Guadalupe. Yo llegué a ir en una ocasión a la basílica a confesarme, platico esto con un sacerdote y me dice, realmente hay conocimientos que nosotros no tenemos y no podemos como tal contrarrestar. Lo mejor es no buscar lo que no querés encontrar. Pero ¿qué es lo que sucede? En algún momento a todos nos ha pasado algo, ¿no? Claro. Y realmente le tratas de encontrar una explicación. Le tratas de dar un sentido, una lógica. Pero cuando ves que tu lógica no tiene una metodología como lo razonás o lo pensás, Claro. es cuando entra lo sobrenatural. Ya a todos nos ha sucedido. Inclusive a mí me ha llegado a pasar que, por ejemplo, estoy en casa de vos y puedo tener el mate y en algún momento se puede mover. Ay, Inclusive mi pero tablero... ya me imagino, José, que lo tomás como algo normal. Tantos años que te viene pasando. Fíjate que hasta el día de hoy me sigo asustando. ¿Por qué? Es impresionante que de momento estemos aquí platicando y de repente algo suceda. Es lo que te deja atónito, ¿no? Del momento en que lo ves. ¿Todavía no te pasó nada por las dudas de que estamos conectados? No. Ah, bueno. No, todo está bien. Me quedo tranquila porque ya me está dando miedo. Pero encima son temas que si uno es intuitivo o si uno tuvo experiencias anteriormente con estos temas, es como que uno ya, el cuerpo, ¿viste? Se te eriza la piel, como que te da esa sensación rara que me imagino que es mucho más potenciada cuando jugás. ¿Es un juego la Ouija? Porque nosotros desde chicos nos enseñan, o incluso los padres, o incluso lo vemos, ¿no? En la televisión como si fuera un juego. Pero en realidad, ¿cómo la podemos definir? Acabas de tocar un punto muy interesante. No sé si en Argentina sucedió, pero aquí en México te vendían justamente los tableros Ouija en tiendas de autoservicio. Y en jugueterías. Cabal, me acabas justamente de ganar la palabra. Sí, en jugueterías. ¿No se te hace extraño, Ale, de que de repente esto dejó de ser un marketing o estar dentro de empresas como Hasbro, que las llegaba a hacer estos tableros Ouija, y de repente desaparecieran? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Se habla de que se dieron reportes de que hubo actividad sobrenatural y que afectó a varias familias y que ya es considerado como un peligro. Se toma de una forma normal el decir es un juego, porque vos lo ves como un entretenimiento, ¿no? Claro. Sacarte el morbo de decir qué es lo que pasa, ¿no? Lo tomo como un juego, pero no le damos la seriedad o la formalidad. Creo que más bien es una deformación que le hemos dado a lo largo del tiempo
como verlo como un entretenimiento, cuando realmente esto que estamos haciendo se llama contacto con el más allá. Estás entrando a un lugar donde no vas a salir, donde no sabes quién está y debes de estar preparado para saber qué te va a decir, para que esta entidad oscura o demoníaca no te lleve a su terreno, no obtenga lo que quiera de vos, y sobre todo que nunca soltes los dedos del puntero, que a pesar de lo que escuches, de lo que veas, no lo hagas, da la formalidad para que una puerta no se quede más abierta de lo que es. Claro, José, ahora ahí me surge una duda, ¿no? Vos decías, las entidades oscuras o demoníacas que uno puede conectar a través del tablero de la Ouija, ¿siempre es así? O sea, ¿siempre te conectás con ese tipo de entidades? ¿O puede, no sé, no sé si se dice así tampoco porque bueno, desconozco completamente el tema, pero algún alma buena o no sé, algún familiar que de verdad hayas podido conectar, o el demonio siempre se esconde en la figura de la persona que querés conectar? El demonio siempre se va a esconder y se va a disfrazar. ¿Por qué? ¿Has escuchado hablar el nombre de Belcebú? Sí. Baphomet, Samael, Satanás, Luzbel, Lucifer, bueno. El demonio te engaña porque forma su santa falsa trinidad en una burla al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos tiende a confundir cuando estamos hablando de un solo mismo. Claro. Realmente se puede dar algún caso de que un familiar que ya falleció lamentablemente pudiera estar tratando de comunicarse contigo, pero lo más usual en estos casos es que te pasa algo directo sin medio de un intermediario que es el tablero Ouija. Wow, es durísimo e incluso hasta me da escalofríos porque te decía al inicio de la nota que a mí me pasó de incluso nosotros armar un tablero de Ouija con papel, obviamente de una manera muy precaria, y al igual que el juego de la copa, pero nosotros lo hacíamos con tanta emoción y siempre eran las preguntas que vos me decías que no se podían hacer. Uno de chico siempre quería saber si el chiquito que te gustaba iba a estar con vos o cuándo te ibas a morir o cosas así. Y en realidad pudimos abrir puertas que nunca se cerraron, porque, a ver, hay también algo, y esto te lo quiero preguntar, José, vos que tuviste sesiones con Ouija, ¿siempre que se termina una sesión hay que cerrarla? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando terminas la sesión y la entidad con la que estés en contacto o el demonio te dé el típico goodbye o el adiós, ya sea que esté la palabra completa o la forme, lo que se debe de hacer en esos momentos es tener tu péndulo, hacer la oración de Kodosh Kodosh Adonai Sebayot, tener agua bendita, y sobre todo te voy a compartir un dato que quizás no conocías. Si has llegado o has tenido la oportunidad de observar en las iglesias, ¿te fijas que siempre tienen flores blancas? Siempre. ¿Qué es lo que sucede? Que las flores blancas sirven para pequeños exorcismos. ¿En qué sentido? Agarran toda la energía maligna que hay y recae ahí. Y por medio del agua bendita se queda concentrado porque el agua es un conductor de energía. ¿Qué sucede? Esto lo vas a dejar durante un tiempo, digamos, ponerle lo que hacen las iglesias son 7 días. Ajá. En una bolsa negra, lo tiran lo más lejos porque es energía mala. Y eso es algo que tienen en las iglesias y que se desconoce. Yo lo supe porque en su momento tuve la orientación de un padre que ya falleció. Y mis papás también, cuando se manifestó el niño aquí en la casa de ojos, justamente la entidad, que no hacía ningún daño, pero que no es sano que estén, porque ellos deben de estar en su plano y nosotros estar en el nuestro, ¿no? Claro. Pero te voy a contar algo muy curioso. Cuando terminamos de tener sesión la primera vez en el bosque de Chapultepec, que era de noche, mi familiar se sentía raro. Se sentía muy mal, se sentía con ganas de vomitar. Yo me sentía mal, pero no de la misma forma. Vamos al vehículo, desinstalamos el tripié, la cámara, guardamos el tablero Ouija. Yo me llevé agua bendita. Inclusive en el video muestro que voy a una iglesia por agua bendita, que se rompe todo el estigma o el paradigma de decir se hace de una forma o de otra.
lo muestro tal cual, lo vamos haciendo paso por paso, y de repente se pone la mano en la cabeza y comienza a decir, dice, ya párenle, ¿por qué ponen gruñidos? Puya, le decimos mi papá y yo, nosotros nos estamos poniendo gruñidos. Dices que estoy escuchando gruñidos. Y él decía que en su casa veía una figura como de una especie, así son sus palabras tal cual, como de hombre toro, que veía una silueta y que no podía dormir. Esto le duró meses. Wow. ¿Un hombre doro? Sí, cabal. Él ¿Qué? definía que tenía la forma de un ser humano, Ajá. pero que tenía cuernos en la cabeza. Por eso le daba la descripción. ¿Qué es lo que sucede? Te preguntarás, ¿por qué no podemos tener una definición de estos seres malignos, no? Uh-huh. Porque el ser humano, imagínate que vos veas algo así, nuestro corazón no va a aguantar la impresión de lo que estamos viendo. Claro. Y eso nos va a acarrear pues muchos problemas de salud o hasta la muerte. No, claro, ahí te agarro un patatús y queda duro. Cabal. Qué miedo. ¿Y a vos te tocó ver en algún momento de tu vida alguno de estos seres demoníacos? Me pasó algo muy peculiar. Estábamos teniendo nuevamente sesión, pero ahora fue en un cementerio. Fue de día, justamente. ¿Por qué en un cementerio? O sea, ¿ustedes decidían y decíamos, bueno, vamos a ver qué pasa? ¿O sabían a lo que iban y sabían que se podían encontrar con todas estas entidades? Sabíamos el riesgo que se corría, pero yo lo que quería demostrar es de que no me encuentro como en mi estudio, que no estoy en un lugar cerrado donde te voy a manipular psicológicamente con la luz, con efectos, con sonidos. Claro. Que veas que no hay hilos, que no hay un imán, nada que yo pueda alterar. Simplemente lo que vas a ver va a ser mi reacción natural y la manifestación que se quiera dar. Y te voy a decir un dato muy curioso. ¿Has llegado a ver la famosa película El Exorcista? Sí, me encanta encima. Uy, ya, buenísimo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una escena en donde Linda Blair, bueno, que está haciendo el papel justamente de la cipotilla con la posesión, está con el sacerdote justamente en la recámara y de repente el demonio hace que se abra como un cajón de un buró, ¿no? Solo, y el sacerdote le dice, volverlo a hacer, volverlo, te reto. Que es usualmente lo que el ser humano tiende a hacer, hacerlo, o sea, otra vez, ¿no? Claro. Si lo puedes hacer, hazlo otra vez. Y el demonio Pazuzu le contesta algo muy acertado en su momento. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque eso es tangible. Ellos deciden cómo manifestarse, con quién, por qué y con un motivo que ellos tienen. A mí de lo más fuerte que me ha llegado a suceder es que esa noche, bueno, en el bosque de Chapultepec, el tablero giró el tablero totalmente, y si gustas te hago llegar el video. Sí, y por lo tenés, favor. Sí, sin ningún problema. Y en el cementerio quisimos comprobarles de qué es lo que pasa al estar a la luz del día. Comprobar que las actividades sobrenaturales se dan a cualquier hora del día, no solamente en la noche o en la madrugada. Mi papá nos estaba filmando en ese momento y me dice, ya, párale, ya me dio miedo, ¿no? Claro. De repente comienzan a surgir moscas y le entraron a mi papá en la boca. Mi papá se asustó y fue cuando dice el tablero forma las letras y dice, ya cállate, Manuel. Mi papá es José Manuel Grande y yo soy chico, ¿no? Claro. Mi papá se asusta, dice, ya no muevo nada, y nos comienza a dar predicciones. Una de ellas que nos dio fue de que un familiar iba a fallecer. Yo, ¿qué es lo que hice? No seguir el juego de esta entidad. Se picó un poco mi familiar en el sentido de querer saber qué más acontecía, ignorando las reglas que yo le di, y pues resultó que una semana después sí falleció un familiar. De causas no, naturales. José, igual ¿sabes a qué película me hiciste acordar? A Constantine. Que viste que hay un momento en donde se le mete, no sé si viste Constantine. Sí. Se le meten los bichos a la boca. O sea, las cosas que vemos en las películas de ficción, entre comillas, son ciertas. Eso me da más miedo. Algunas cosas sí y otras no. Porque usualmente, si has visto las películas de La Noche del Demonio, El Conjuro, entre otras,
manejan algo muy peculiar, pero si vos ves una película muy antigua que se llama El Ente, es basada en un hecho real de una mujer norteamericana que es acosada e incluso abusada sexualmente por una entidad. Recurre a ayuda de investigadores de lo paranormal en Estados Unidos, ya que allá es una carrera, ahora sí que de profesión, y es reconocida. Logran hacer que las agresiones hacia ella bajen o se moderen. Hay cosas que sí pueden pasar. Por ejemplo, nunca va a haber un ectoplasma. Eso no va a haber. Ellos se manifiestan, por ejemplo, si vos ves un espíritu en blanco y negro, así tal cual, blanco y negro como en la televisión antigua, significa que tuvo una muerte trágica. Con mucho dolor, con mucho dolor. Si lo llegas a ver en una especie de humo, significa que tiene tristeza. Justamente. Va teniendo una connotación el cómo se nos manifiesten o cómo se dejen ver. Wow. Pero realmente yo a lo mucho que he podido tener como ese acercamiento es que me tiren objetos, que el tablero gire, que tenga rasguños como les he mostrado en ocasiones anteriores en el canal, y sobre todo que quede con un cansancio terrible. Pero más allá, yo he sido cuidadoso porque, y dijiste algo al inicio justamente del video, no tener sesión en la casa, ¿no? Hubo un caso de una conocida que en paz descanse, que la conocí en el gimnasio y me dice, oye, yo veo el canal de vos, me gusta, pero fíjate, tengo una amiguita que tuvo sesión con el tablero Ouija en su casa. Uy. Y le están sucediendo cuestiones paranormales. Le digo, puya, es que yo me dedico nada más a traer estos videos. Digo, yo no me dedico a pues hacer exorcismos. Eso te iba a preguntar, José, porque acá en Argentina no está permitido el exorcismo. Es más, estos temas se tocan muy poco, por eso nos interesa tanto visibilizar, porque que no se exponga en los medios de comunicación o en la vida diaria no quiere decir que no esté pasando. Sí, en el caso de México, ¿se permiten los exorcismos? ¿Hay personas que lo realizan? ¿Cómo es el tema? México tiene algo muy peculiar, que tiene muchas cuestiones espirituales. No está permitido, pero sin embargo se da. Y te voy a contar un caso, si me lo permitís. Sí. Había una tía abuela que en paz descanse del Salvador, que se fue justamente a Roma. Y en Roma se llevó el espíritu de un soldado. Y este soldado se enamoró de mi tía abuela, que en paz descanse. La comenzaba a asfixiar en las noches, tenía las marcas. Eso me lo contaron mis papás y mis tías. Y puya, yo le digo, o sea, es posible. Yo me quedaba asombrado de que un espíritu se enamore justamente de un vivo. Sí, sucede. Eso sucede, pues, pero ¿se enamora de la energía de el ser vivo o se enamora en sí de la persona, el espíritu? Se enamora de la persona como tal. Wow. Así como a vos te puede gustar alguien o te puedes enamorar en vida, lo mismo. Pero él que quería llevársela al más allá. La asfixiaba, la molestaba para podérsela llevar. Mi tía abuela viaja al Vaticano. En el Vaticano le dicen que no la pueden ayudar precisamente porque hay cuestiones que sobrepasan, ¿no? Claro. El entendimiento. Le dicen, vos ve a México. En México hay muchos centros espirituales. Te pueden ayudar. Ella fue justamente a un templo cristiano. Lo que me platican a mí es que le hicieron una oración y pudieron expulsar al ser, pero este ser todavía se quedó en la casa de unos familiares y se escuchaba cómo movía las sillas o azotaban cosas, o inclusive cómo se escuchaba que tiraban arena cuando no había arena, y después se fue. Realmente no está permitido, pero tenés mucha desinformación, ¿no? Claro. Y muchos lugares. Yo hablaba algo en un directo de However Never justamente sobre las maldiciones y la magia negra en el antiguo egipcio. Los sacerdotes en el antiguo egipcio no era una connotación como la que tenemos hoy cabalmente de un sacerdote. Ellos eran guías y guardianes espirituales que justamente buscaban dar un equilibrio, ¿no?
poder ayudar a la colectividad, estar a su servicio. Pero se ha tendido a quizás a deformarse un poco qué es lo que sucede. O justamente poderlo satanizar, o hay mucha desinformación. Realmente no está permitido, pero hay muchas personas que les puede ocurrir algo y dicen, puya, no digo nada porque se va a burlar de mí la persona, me van a decir que soy brujo, que soy chamán, que soy santero. Claro, y no necesariamente, ¿no? Porque hay personas que son muy intuitivas y que incluso tienen como esa, no sé habilidad. Si es un don, la verdad, pero tienen como esa percepción de las cosas mucho más abiertas. Entonces, cuando uno quiere y permite y se permite ver esas cosas, las ve, porque está pasando en todos lados todo el tiempo, solamente que algunas personas tienen esa capacidad. Sí, cabal, y sobre todo recordemos que a lo largo de toda la humanidad siempre se han hecho rituales. Y yo ponía un ejemplo. ¿Cuál es una característica para que se dé, para que te puedas bautizar? La vida, que nazcas. Claro. Y para que se dé un velatorio, la muerte. Siempre en la cultura de la humanidad se ha hablado de la vida y la muerte. Realmente el recordar a tus seres queridos no significa que estés metiéndote a un terreno malo, significa que los estás honrando su memoria. Claro. Pero se desvirtúa todo esto por el morbo, pero realmente estamos tan acostumbrados a todo esto que se nos hace común ver en algún mall, en algún centro comercial, la imagen, por ejemplo, de Balak, el demonio, ¿no? La monja. Realmente estás llamando energías. Cuando vos entras a un cine y ves una película así, llamas energías. Ay, no, qué miedo. Pero igual ahora se viene Halloween. Y estamos todos vestidos. DJ Play acá se disfraza de padre del exorcista. Me da miedo. O sea, ¿estamos atrayendo con eso también las malas energías? Sí, cabal, porque en México se celebra el Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre. En El Salvador y creo que en Argentina es también el Día de los Santos Difuntos. Exacto. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Estados Unidos y en Europa se toman tradiciones druidas, célticas, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué sucede en el caso de México? México lo que siempre se ha caracterizado es que venera y se burla de la muerte. ¿Por qué? No sé si sabías que en México existen las famosas calaveras literarias. No. ¿Qué son las calaveras literarias? Las calaveritas literarias van a ser rimas, versos, en las que vos hagas una sátira justamente de la muerte. Por ejemplo, si gustas, te comparto una. Bueno. Que nosotros creamos para Howard Never, y dice así: el portal ya se está abriendo de Día de Muertos y mi amada flaca, haciendo referencia a la muerte, este día sin pensar viene por mí. Sabe que la espero impaciente, pues vamos a salir. Es mi amada, nuestra hora está por llegar y en la tumba hemos de estar por toda la eternidad, haciendo videos para Howard Never con mucho amor. Si Tremendo. te fijas, rima, va rimando. Es como un poema cortito. Cabal, en eso consisten las calaveras literarias. Wow. José, y ahora ya como para ir cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo, Play tiene una cara de miedo. No, yo tengo una cara de miedo que... No preguntaste nada, Play. No, me llamó mucho la atención lo que venía cantando. Está mudo. Es que es realmente impresionante. De preguntar. Yo te voy a contar, no se trae nada. José, una experiencia que tuve en un boliche. Yo soy DJ y pongo música. Buenísimo. La cuestión es que en el boliche queda en el cerro de Salta, digamos, en un cerro de Salta, entonces, y el cementerio queda a los pies del cerro, digamos. Y resulta que ahí está enterrado mi abuelo. Y resulta que, bueno, estaba en una noche, yo, fue hace un par de años, estaba poniendo música. Y en esto yo veo una persona en el medio de la pista paradito con un vaso tomando, no sabía qué estaba tomando, pero estaba paradito y era igual a mi abuelo, pero en contextura, porque era una persona alta, media gordita, con las manos gruesas, calientes, o sea, era para acá, para los que viven en Argentina, bien santiagueño.
Entonces, yo lo veía y justo, bueno, como era yo chico y ponía música, mi papá me acompañaba. Entonces lo que hacía, yo le señalaba. Claro, como para que vea que estaba ahí tu abuelo. Claro, yo lo señalaba y mi hijo me dice, sí, es él. Dice. O sea, tu papá también lo veía y afirmaba que era tu abuelo. Claro, porque bueno, resulta que terminamos, yo seguía poniendo música a todo esto y resulta de que bueno, en eso él se me acerca, me miraba y se golpeaba así el pecho, se golpeaba, o sea, ponerle que este sea el vaso, estaba parado, bailando, o sea, tampoco es que perreaba, claro. ¿no? No hacía un perreo intenso, claro. Entonces él tomaba el vaso y lo único bailaba así y él se golpeaba el pecho y hacía. O sea, apuntaba al cielo. Apuntaba al cielo, pero me hacía así. Ay, no, ¿y no lloraste? ¿No te dio algo raro? Después, obviamente, cuando terminó todo, yo lloré. Ay, no. Porque decía, era él. Y después, bueno, resulta que él, cuando antes de terminar el boliche, media hora antes, él se acerca y estaba ahí parado, ¿no? O sea, no hacía nada que estar parado. Y después sí se iba por rato y volvía. Entonces, en esto se acerca ya terminando el boliche, me da la mano. Y no, para. O sea, tu abuelo que falleció se acercó a vos. Sí, se acercó a mí. Entonces lo que yo le hice, vos dame la mano. Y cuando yo sentí la mano, se me puso la piel de gallina, porque yo me acordaba que la mano era una mano así de gorda, digamos, o sea, era gorda, llena de callos, caliente. Entonces, cuando yo le sentí la mano, era tal cual la mano y tenía lo mismo. Pero lo veías, o sea, era él. Lo podías ver sus rasgos todos. Claro, era él. Me miró a los ojos y yo toqué su mano. Y yo creía, ¿cómo debe ser que pasó? Yo no lo podía creer. Y no sé por qué no me saqué una foto. Yo le digo, esperamos un ratito a que termine. Y quiero conocerte. Le digo, quiero preguntarte cómo te llamas. Y se fue. Es como que vos era tu abuelo, pero no creías que era tu abuelo porque creías que era una persona muy igual. A todo esto nunca me habló, ¿no? O sea. Claro. Nunca te habló. Nunca me habló, me hacía señas nomás. Y siempre cuando me agarró la mano se golpeaba el pecho y wow. Para arriba. La cuestión de que yo, bueno, en ese momento no se me cruzó por la cabeza sacarme una foto ni nada de eso. Entonces, después yo le pregunto, le digo todo lo que me pasó, le digo a mi papá, y mi papá me dice, cuando yo estaba yendo al baño a comprar una cerveza, el señor me agarró el brazo, como había una fila grande de Navarra para comprar la cerveza, y me dice, me agarró el vaso, me dice, ya vengo, así como una seña, en esto nunca hablaba, ¿no? Como con una seña que ya vengo, y se llevó el vaso, y dice que tardó ni 10 segundos y volvió a aparecer con el vaso lleno, digo. No, pero para. Esto ya me parece raro, o sea, te va y te da una cerveza. ¿Esto es posible, José? O sea, que una entidad o que una persona que ya haya fallecido pueda hacer todo esto. Sí, cabal, y tocó un tema muy interesante de que por esos momentos nunca se te cruza por la mente grabar, tomar una foto. No, nunca, en ningún momento. Cabal, por eso muchas veces nos confunden en internet con lo que vemos, ¿no? Porque para que sea un fenómeno sobrenatural, vos debes de estar grabando en todo momento y esto se presenta así. Lo más probable, en este caso, si te fijas con el estimado compañero, él pues no utiliza amuletos, no es ni satanista, ni se ha metido en nada de ocultismo, ni nada, es una persona normal como todos. Pero sí es posible de que vengan a visitarnos. Lo más seguro es de que su familiar se haya ido sin despedirse y quizás quedaron en algunos malos términos. No que se hayan discutido, pero quizás faltó algo expresar, algo decir. Y fue una forma de decir, hey, estoy aquí, te estoy apoyando. Ay, no. Lo más seguro es que lo haya hecho. Bueno, resulta de que él cuando fallece, bueno, yo era muy chiquito y yo no entendía. A mí me habían dicho, para que yo no me sienta mal, se fue de viaje, no va a volver más. Sí, yo claro. Digo, bueno, yo tenía 9 años, 8 años, yo decía, bueno, ya está. Y yo, cuando lo estaban velando, yo no entendía nada. Nunca lo pude ver ni nada de eso. Y resulta que él, bueno, al ser obeso, sufrió un paro cardíaco y él le gustaba jugar a la pelota, digamos. Y murió en una cancha.
en una cancha. No se puede despedir de nadie. Claro, o sea, murió, pum, y muerte súbita. Cabal. Prácticamente. No se pudo despedir justamente de nadie, ahorita como nos está haciendo favor de corroborar. ¿Y qué es lo que sucede? Si te fijas, él no es que posea un don o no es que posea una habilidad. Los espíritus, o en este caso nuestros familiares que ya partieron, eligen cómo manifestarse y dar un mensaje. Lo más seguro es que en ese momento le fuera a dar el mensaje de que ahí está y que le diga, hey, no te precipites a tomar decisiones, no seas tan impulsivo, aquí estoy. Puedo hacer un mensaje. Ellos traen algo encriptado justamente por decir, y yo totalmente sí le creo y le agradezco mucho, pues tenga ese valor, esa valentía de alzar la voz y contar algo. ¿Por qué? Porque justamente dice, puya, yo estoy conociendo a alguien que le pasa lo mismo que a mí, y no significa que estemos metidos en algo malo, ¿no? Claro, que estemos locos, que por lo general lo que te dicen, viste, está loco, ya Sí, callate, ¿qué sí. decís, querido? Y cabal, pero sí No, es posible tremendo. realmente que se vengan a despedir y en un momento oportuno. Podría asegurar que a lo mejor en ese momento él tenía algún momento tenso y sobre todo lo que quería es de que no tomara decisiones precipitadas como lo puede tomar y que Claro haya que sido sí. una forma de decirle, estoy aquí, no pasa nada, agárratela al suave como decimos en El Salvador, tranquilo, todo con tiempo, y que realmente le permitió que su papá lo pudiera ver para decir, fíjate, no te lo imaginaste vos, me estoy permitiendo que alguien te vea porque, y es algo que quiero aclararlo, ¿qué es lo que sucede? Cuando permiten los espíritus que otras personas los vean o te dicen un mensaje que a lo mejor, no sé, es un ejemplo, ¿no? Tu abuelo le llegó a decirle a tu papá esta etapa de su vida muy personal que no le contó, le está dando una prueba de fe para que él hable y le diga, papá, yo vi a mi abuelito y me dijo esta cosa, en tal tiempo tenías esta edad y estaban juntos. Para que te crean. Para que te crean y justamente no que eso va a ser un familiar. Un familiar es lo que va a hacer. No te va a asustar, no te va a hacer nada malo, al contrario, va a estar contigo cuidándote, se va a querer despedir o te va a querer prevenir de algo. Porque sí es cierto que cuando uno fallece, muchas veces nuestros familiares que ya partieron desafortunadamente vienen por nosotros. Wow. Y otra, sí. No, tengo para contar varias, ¿no? Así. Pero la que me llama mucho más la atención, y esta por lo general la dicen, bueno, lo dice mi mamá, lo dicen la gente adulta ya, que por ahí vive en el campo, dice que cuando una persona muere o, claro, fallece, y vos lo soñás, es como que él te está pidiendo que vos lo vayas a visitar a su tumba o algo así. Eso es lo que yo tenía entendido, no sé si... Es verdad, a mí también me decían mucho eso y pasa mucho de que incluso, aparte de estos mensajes, a la hora de despedirse, por ejemplo, o algún familiar en mi casa iba a morir, le tiraban el pie a mi mamá y ella podía saber exactamente quién iba a morir porque le tiraban el pie o escuchaban que decían su nombre. Esto sí es así, ¿verdad? Sí, cabal, porque se pueden manifestar por medio de varios puntos. Por ejemplo, ahorita que nos tocaba de que es DJ, por ejemplo, usualmente cuando vos estás en la madrugada, ya sea pues en algún evento o en casa propia, estás llamando energía porque estás conectado con la computadora a la luz y aprovechan para manifestarse, adquieren más fuerza e inclusive ellos eligen con quién se van a despedir por algún motivo. Y justamente se pueden manifestar por medio de un sueño o por medio de alguna manifestación. Pero efectivamente se rompe como el mito de las películas de terror, de que vos los vas a ver demacrados, con un aspecto terrorífico. No, tu familiar siempre va a ser tu familiar que te amó mucho, te quiso en vida. Y que si hubo un malentendido, va a estar presente con la finalidad de decirte, discúlpame, no cometas los errores. ¿Por qué digo esto? Y creo que debería ser una reflexión para todos, de que debemos de enmendar nuestros errores en el momento, no dejarlo para después ni lamentarnos, aprovechar que tenemos vida, estar con nuestros seres queridos, en lugar de preocuparnos de algo más allá de lo sobrenatural, valorar a las personas, porque el día de mañana quizás estés con un familiar y ya no esté, ¿no? O con un ser querido, y ese es el mensaje, vivir con amor, con paz, tratar de hacer lo correcto,
Claro, uno va a dar una definición de qué es lo correcto. Podemos tener errores, pero disfrutar la vida de la mejor forma. Tan bonito que se siente que te den un beso, un abrazo, la cordialidad de vernos ahorita. Esas sensaciones que tenemos ya no la tienen los espíritus, porque ellos ya no tienen esa capacidad de sentir. Solamente se quedan con un recuerdo. Ellos ya no tienen esa capacidad como nosotros de sentirlo, esas emociones, que es algo que no debemos de perder de vista, y realmente sí se pueden manifestar de varias formas. Un ejemplo fue que mi papá, teniendo 9 años de edad, vinieron estaban en México justamente, y de repente mi abuelita paterna, que en paz descanse, y mis tías paternas salieron. Él se queda a ver un partido porque le gusta el fútbol, y de repente en la mesa suena algo así, como un golpazo en la mesa. Mi papá, puya, a la gran puchica voz, se asusta, se va al balcón, está lloviendo, se queda con el frío. Pasan horas, llega mi abuelita paterna, que en paz descanse, y mis tías paternas. Fíjate, mamá, me pasó esto, pero asombrado, ¿no? No, bicho, a lo mejor te lo imaginaste, te sugestionaste. Eso te pasa por estar solo. Y resulta que a las 2:30 de la madrugada, justamente, les marcan para decirle que mi tía abuela, justamente la que mencioné con la cuestión del soldado, del espíritu soldado, había fallecido en San Salvador, de donde somos nosotros, la capital. Wow. Se vino a despedir. Y no había una relación tan cercana. Ellos eligen el porqué, y sobre todo pueden ver el alma, que la palabra correcta para llamar el alma es el aura. Por eso se habla de los colores, de lo que irradias, de lo que emitís. Claro, no, tremendo, José. Realmente increíble todo lo que charlamos hoy. Queremos agradecerte de verdad de todo corazón. Primero por la espera. No, y bueno, por estar con nosotros hoy aquí. Nos quedó un montón por charlar, un montonazo. Así que vamos a pautar como para charlar. Queremos saber lo de los ovnis también y de todo lo que sabés y tenés conocimiento, porque realmente nos apasionan estos temas, que no muchas veces uno tiene la posibilidad de hablar así tan libremente con gente que conoce, ¿viste? Sobre los temas, y sobre todo acá en Argentina. Nosotros estamos en Salta, es una provincia bastante conservadora y bastante católica. Entonces hay temas que realmente nos apasionan y nos encanta hablarlo, y este es el espacio para hacerlo. Así que de verdad te queremos agradecer muchísimo, José Marroquín, por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto para poder hacer un nuevo episodio. Esto va a estar subido en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales del 10 TV, y además también se va a retransmitir por televisión. Así que queremos agradecerte. Gracias, Play, también. Gracias, me estaba acá medio coladito. Estaba haciendo un recorte. Gracias, Play, gracias, José. Un abrazo gigante hasta México. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de poder conocerte personalmente cuando estemos por allá en algún momento. Claro que sí. Y antes que nada, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar estos temas, por incursionar y romper los tabús, por contar sus experiencias también personales, sin miedo al que dirán, precisamente. Y pues un gustazo estar aquí con ustedes, agradecerles su tiempo, y sobre todo cuando gusten podemos hablar de varios temas que ustedes deseen, y siempre con la mejor actitud, y sería un honor conocernos en persona. Y como siempre lo he dicho, ustedes ponen los mates y yo pongo las pupusas, ¿no? Que es un platillo aquí en El Salvador. ¿En qué parte de México vivís? En la Ciudad de México, que antes era conocido el Distrito Federal, que sería el equivalente en Argentina a Buenos Aires. Ah, perfecto. La capital. Tremendo. Sí, por supuesto, vamos a ir ahí. José, un abrazo gigante hasta allá. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias, excelente tarde. Igualmente, nos vemos, gracias, Play. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo episodio aquí en Hablemos de Todo. Chau, chau, gracias por estar.